tener un valor fijo o por lo menos dentro de un rango del capacitor. Y también, obviamente, usted debe saber que hay capacitores de diversos tamaños y pesos, y dependiendo de donde usted necesite instalarlo, debe tener muy claro si el capacitor cabe en la tarjeta impresa en la que usted necesita ponerlo, o si va dentro de una máquina, si el capacitor que usted va a reemplazar sí le cabe ahí, si sí puede hacer bien los contactos en la tarjeta. Pues eso ya lo iremos viendo más adelante. Bien, ya recordando la clase pasada, pues vimos que el capacitor tiene comportamiento en AC y DC similar. Se va cargando al voltaje al que es expuesto o al que tiene en paralelo. Y se observan gráficas como las que tienen ahí. El valor pico de la onda va creciendo hasta que se estabiliza en el valor de la fuente, e igualmente cuando es DC el valor va creciendo. Y al momento de desconectarse de la alimentación, pues la gráfica va a ser inversa, se va a ir de más a menos. Con las bobinas, los inductores, similar, quisiera complementarles con pautas similares. ¿Usted cómo prueba una bobina? Lo mismo, primero, inspección física, que el diseño sea simétrico. Normalmente si usted compra una bobina de un fabricante pues, de bobinas como tal, las bobinas deben tener un buen diseño, los alambrados o todo el bobinado debe estar en buen estado, no se debe ver partido. Ustedes saben que las bobinas o las inductancias deben tener, deben ser esmaltadas o tener algún tipo de aislante que las proteja de hacer contacto consigo mismas. ¿Con qué razón? Si la bobina pierde su esmaltado, su aislante, digamos, el efecto de campo magnético que se genera en él se pierde, porque la idea es que sea una trayectoria cerrada. Si hay un punto donde el cable hace contacto consigo mismo, inmediatamente se convierte en un punto de voltaje cero, porque no hay diferencia, digamos, de potencial en él. Entonces es muy importante que el aislante o el esmaltado esté completo. Lo mismo, debe estar cuidado de la oxidación, la sulfatación, eh, y evitar, digamos, observar que no tenga irregularidades físicas. Listo, con el medidor de parámetros lo mismo. El medidor de parámetros trae su opción para medir el factor de la inductancia o los henrys. Con el multímetro, si hacemos prueba de continuidad, entre las dos terminales de una bobina nos debe o dar la continuidad o marcar un valor de resistencia bajo. Si no nos marca continuidad, ¿qué significa? Que la bobina en alguna parte, el cable que está enrollado se ha fracturado y ya no hay continuidad. Por lo tanto, la bobina está abierta y no va a funcionar. Y los valores de resistencia, pues son valores bajos. Como ustedes saben, el cable en sí o el alambre tiene un valor de resistencia, que es acumulativo a medida de que hay más distancia o que hay más longitud del alambre. Pero en general debe ser un valor bajo. Si hay valores altos en las bobinas, puede haber inconvenientes, puede estar maltratado el cable, puede estar mecánicamente o en algún punto presionado, desgastado. Entonces eso va a aumentar el valor de la resistencia del bobinado. E igualmente, con las bobinas se puede hacer una prueba parecida a la que se hace con el capacitor, pero debe ser una prueba muy cuidadosa, ya que en los capacitores se produce o hay un fenómeno que se llama autoinducción. Mientras el capacitor, perdón, mientras la bobina, la inductancia se está cargando, ella va a ir almacenando energía. En el momento en el que ella se llena por completo o llega a un estado estable, la bobina, ¿qué va a hacer? Va a devolver la energía que absorbió al sistema. Y si usted no tiene los cuidados específicos a la hora de hacer una medición de voltaje en una bobina cargada, usted puede estar generando una situación peligrosa o precisa para hacer un cortocircuito o producir un arco eléctrico. Porque normalmente la descarga de las bobinas, en especial si son bobinas muy grandes, son descargas a alta corriente. Igualmente, para elegir una bobina, pues se deben seguir los mismos
parámetros o consejos. Usted, a mayor valor de henrios, la bobina va a tener más capacidad de almacenamiento de energía como campo magnético. Bueno, esta de la polaridad se me fue, esa no va ahí. Las bobinas no tienen polaridad, o sea, físicamente es un cable enrollado, no tiene ni polo positivo ni negativo. El material, pero sí tiene, ¿qué sí tiene la bobina? Como está hecha de un cable, pues debe tener unos valores tope de voltaje y corrientes que puede soportar. Valores que si se superan, pues lo más probable es que o el aislamiento o el cable mismo se caliente y se funda. Lo mismo, tolerancia, y también tener en cuenta las dimensiones y pesos de las bobinas en caso de que haya que instalarlas en una tarjeta. Bueno, ¿qué vimos? Para que recordemos. Recuerden entonces, la bobina en corriente directa funciona como un cable. No tiene ningún tipo de aplicación, por lo tanto, conectar una bobina en paralelo a una fuente es igual a cortocircuitar, siempre y cuando la fuente sea de voltaje de corriente directa, una fuente DC. Y cuando es AC, lo recomendable es nunca conectar directamente la bobina a la fuente, sino poner una resistencia de bajo valor que permita limitar la corriente que se va a producir cuando la bobina esté en ciclo de descarga. E igualmente, igual que el capacitor, la bobina se utiliza como almacenador de energía y en otras aplicaciones de la electrónica se utiliza como filtro de frecuencias, que en su momento entraremos a profundidad a ese tema. Bueno, ¿qué más es importante añadir de la bobina y el capacitor? Cuando están en corriente alterna, ocurre algo muy especial, y es que ambos componentes generan un desfase sobre la onda de corriente de alimentación. Y el capacitor y la bobina, digamos que funcionan de forma inversa el uno al otro. Entonces, si ven en la gráfica que hay ahí, tenemos en rojo el voltaje en la bobina. Miren, la onda está inversamente, o sea, está desfasada 180 grados de la onda en el capacitor. Y ese es un proceso y una aplicación que utilizaremos más adelante cuando estemos analizando sistemas de corriente alterna más complejos. Bien, antes de empezar entonces a entrar de lleno al tema de puesta a tierra, como para empezar a cerrar todo esto de instalaciones eléctricas, es importante que analicemos la fase, el neutro y la tierra como conceptos. Ahí les dejé una serie de videos muy buenos en YouTube donde se explica muy bien y más a fondo lo que les voy a mencionar a continuación. Primero, definamos la fase según su función. La única función de la fase en el circuito de corriente alterna es transmitir energía, es llevar energía al circuito. De cierta forma, vamos a tomar la fase, o se puede hacer una analogía con lo que es el positivo en los sistemas de DC, ¿sí? La fase, su única función, entonces, ¿cuál va a ser? Transmitir o llevar la energía al circuito. El neutro, ya con neutro y tierra, digamos, hay una serie de funciones, o se amplía demasiado el concepto. El neutro, su función principal, en especial cuando son sistemas monofásicos, es simplemente servir de conductor que cierre el circuito y permita el flujo de corrientes con la energía que está transportando la fase. ¿Para qué más sirve el neutro? Cuando tengo sistemas polifásicos, bifásicos, trifásicos, desbalanceados. ¿Qué significa desbalanceado? Que a las diferentes fases de la instalación eléctrica no les estoy generando una demanda de energía uniforme. O sea, por ejemplo, que a la fase 1 le estoy conectando una carga que está consumiendo 50 amperios, mientras que a la 2 y la 3 solo 3 amperios respectivamente. Ahí estamos hablando de un sistema desbalanceado. ¿Qué es lo ideal cuando se trabaja sistemas polifásicos? Que en el diseño usted sepa distribuir las fases de tal forma que el consumo entre todas sea más o menos el mismo. Pues difícilmente va a ser parecido, pero
usted puede procurar, según las condiciones y el tipo de instalación que esté haciendo, que el consumo en amperios o potencia, se traduce en lo mismo, sea parecido entre todas. ¿El neutro que ayuda? El neutro ayuda a balancear ese consumo de energía entre las fases. ¿Para qué más sirve el neutro? El neutro me permite obtener en sistemas polifásicos, principalmente en el bifásico o el trifásico, diferentes referencias de las fases. Explícitamente, ¿cuáles? Puedo tener voltaje entre fases y voltaje entre fase y neutro, ¿sí? ¿Y qué más? Hay que también anotar que cuando hablamos o cuando el sistema está desbalanceado, se puede decir que el neutro es un conductor que también va a aportar tensión. ¿Y dónde vemos eso? Cuando estemos en unos minutos analizando bien el tema de puesta a tierra, vamos a ver cómo aplica eso. Listo. Y para terminar esta sección, la tierra. Lo primero que usted debe tener supremamente claro sobre la tierra es que la tierra no hace parte del sistema eléctrico, ¿sí? La tierra es simplemente un conductor que va a servir para, a manera de drenaje, llevar las sobrecargas, las sobrecorrientes hacia una conexión física en la tierra. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta según eso que estamos diciendo? Que la tierra no es parte del circuito eléctrico inicialmente. Primero, que la electrificadora a usted no le comparte tierra. O sea, son raros los casos donde usted vea que junto con las líneas de fase y neutro del sistema de transmisión de energía hay una línea tierra. O sea, hay cables de conductores a tierra, pero tienen como propósito conectar a tierra las torres metálicas, la postería, cuando es el caso. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta los valores de referencia, ¿sí? En una instalación correctamente instalada, la tierra no debería tener tensión y mucho menos sobre condiciones óptimas del sistema debería estar circulando una corriente por ella. ¿Para qué sirve la tierra? Tiene, digamos, dos propósitos de conectarse. El primero es que usted pueda unir los componentes conductores de electricidad que no son directamente parte del circuito eléctrico. ¿Cuáles son? La tubería, las cajas de distribución, o sea, todo componente metálico que esté en su instalación eléctrica está contemplado por la norma que debe tener conexión a tierra. ¿Para qué más sirve la tierra? Cuando hay fallos, cuando hay sobrecorrientes, la tierra va a funcionar como un divisor de corriente, es decir, como si añadiéramos en paralelo al circuito AC que tenemos montado, una rama más en paralelo de baja resistencia que se va a encargar de que la corriente fluya en su mayoría sobre ella y no sobre las demás cargas. Y si está bien referenciada hacia las fases y el neutro, la tierra es la que me va a ayudar a que se produzcan sobrecorrientes sobre la fase y por ende se disparen las protecciones. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya quedó un minuto de esta transmisión, la voy a cerrar y estén pendientes por el grupo. Ya les envío en 2 minutos el enlace a la nueva transmisión. ¿Listo?